Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Dos Tercios. Esta vez vamos a tener un programa bastante dinámico, una conversación, más diálogo, y el tema específico que vamos a abordar hoy es la coyuntura de esta última semana, de este último mes. Estamos en este nuevo programa de Dos Tercios con Marcelo Arequipa, politólogo, Iván Lima, abogado, y mi persona, Daniel Agramonte, economista, que queremos abordar lo que ha sido estos últimos sucesos, tanto en lo que es política doméstica como política internacional. Vamos a tener un programa dinámico y que va a estar separado en 3 segmentos, en los cuales esperamos abordar mucho material, pero que podamos concentrarnos en lo más sucinto posible, en los temas más relevantes. El primer tema que nos mueve para este primer bloque es el tema internacional, pero específicamente el tema regional. Hemos tenido en estos últimos 2 meses cambios tan dramáticos en el panorama regional que nos hace pensar si es que efectivamente existe nuestra región, existe Sudamérica, existe este proyecto. Somos solamente estados que tienen fronteras, pero que fue un sueño esta gran Sudamérica que parecía que se nos conformaba como un proyecto político allá el año 2006 hasta el 2008, nacimiento posterior de UNASUR, y que al día de hoy tenemos datos concretos de políticas tomadas por diferentes gobernantes que nos hacen dudar mucho sobre esta cooperación y solidaridad, sobre esta patria grande o yendo más hacia atrás sobre el sueño de Bolívar. Lo que pareciera que lo único que funciona es la justicia, Daniel. Si te fijas, se están cumpliendo 40 años de la Corte Interamericana, dato no menor en una institucionalidad, como dices tú, que se está desintegrando, y con una nueva composición de la Corte Interamericana que me ha llamado mucho la atención estos días. Humberto Sierra, magistrado reelegido por Colombia que viene de una elección en el que la derecha probablemente ha ganado, dijo 2 cosas que me han llamado profundamente la atención. La Corte Interamericana no se debe meter en las políticas públicas de los estados. ¿Cómo se debe leer eso? No me traigan temas de reelección o de elecciones. La Corte no se va a meter. Esto que has tocado me parece que es realmente importante. ¿Cómo va a jugar el papel la Corte Interamericana y el sistema interamericano ante la xenofobia contra los venezolanos? Es realmente crítico. Y lo que ha hecho Macri de llevar su ejército a la frontera con Bolivia es una señal de completa desintegración. Yo creo y el otro dato con el que termino esta intervención inicial, Macri ha subido el dólar de 9 pesos a 34, 35. Venezuela está con una inflación terrible, pero ni el modelo chavista de izquierda ni el modelo ultraliberal de derecha está funcionando. Bolivia es una isla en medio de toda la región. Yo creo que estamos confundiendo un poco el tema estamos juntando en realidad 2 elementos que creo que más bien deberíamos aislarlos para leer un poco en clave lo que está pasando en la región, ¿no? Uno es el plano de lo político, y ahí, incluso si quieres, puedes incluir los modelos, ¿no?, del socialismo del siglo XXI, o lo que es, digamos, el nuevo repunte de la derecha, qué sé yo, Dios, ¿no es cierto? Y otro es más bien el plano económico, porque ahí justamente creo que si uno hace un poco la diferenciación, luego puede encontrar que ciertamente, producto de un mal manejo económico, ya sea que seas de izquierda o ya sea que seas de derecha, lo que está ocurriendo hoy día es que casos como el de Argentina, casos como el de Venezuela, y no estamos tocando tampoco el tema del factor fuerte en el tema del desempleo y un poco la sensación también que hay ciertamente de crisis, no tan notable como en Argentina, pero sí en el Brasil, quiero decir. Y ahí estamos nosotros. ¿Está muerto UNASUR, Daniel? Exacto, lo que tú mencionabas, Iván, es volver al panamericanismo, que esto sí tenemos desde el siglo XIX, ejemplos de la construcción de América, pero esto siempre ha sido liderado por Estados Unidos, y que se concreta luego ya en el 94 con las cumbres americanas, con la propuesta del ALCA que había, 2001 serias dificultades, 2005 queda claro que esta propuesta del ALCA para el panamericanismo gringo no estaba más viable. Hugo Chávez dice váyanse a la mierda.
Pero aparte de eso, nosotros dijimos, sí tenemos región. CELAC tal vez era ya más ambicioso y ahí yo vería esta Corte Interamericana más tal vez cercano al esquema CELAC, donde estamos todos menos ellos dos. Pero el sueño de Sudamérica como un ente existió durante 9 años, esa es la pregunta, ¿no? Que ahí ya se está escribiendo sobre esto. Se nos murió Sudamérica, entonces vamos a tener que basarnos otra vez en este panamericanismo, sin Estados Unidos, ok, pero estas instituciones todavía panamericanas que nos están dando una línea, que han cumplido 40 años, ok, pero esto, imagínense el año 2008-2009, cuando Michelle Bachelet llega a Bolivia para evitar esta titular internacional que decía Bolivia al borde de la guerra civil, así nos veían desde afuera. Bueno, UNASUR tuvo un gran rol en eso, luego también un poco en Ecuador, pero vemos ahora los datos que tú dices, ¿no? Ejércitos que se movilizan en Argentina, pero también en Brasil. En Brasil, Temer acaba de movilizar frente a la frontera para que ya no haya más casos de violencia. Ok, pero esto es una señal muy fuerte, no es solo eso. Entonces, ¿dónde está UNASUR? Bueno, ¿está medio muerta o ya está muerta? ¿El ALBA TCP está medio muerto o con el anuncio de Ecuador de que no solamente manda carta de reclamo, sino que se sale? Entonces, el ALBA TCP va a seguir existiendo solamente para la reunión anual, la foto, UNASUR ya ni foto tiene. Pues ahí ¿Y qué rol va a jugar López Obrador? México y la elección de Lula o la no elección de Lula en Brasil. O sea, si vas a tener a los dos países más grandes de la región con gobiernos de izquierda, porque el PT sin Lula no sé cómo le va a ir, no sé cómo va a terminar, pero ahí también otro tema jurídico que ponemos sobre la mesa. Naciones Unidas dice que Lula debe ser candidato porque los brasileros tienen derecho a elegir a quien quieran. Entonces, ven ustedes esta contradicción que se está armando entre lo jurídico, lo político, lo económico. Antes Latinoamérica salía a las calles con cacerolas y pidiendo y reclamando un tema de seguridad alimentaria, un tema económico. Ahora, contrariamente, las sociedades están pidiendo mayor calidad de democracia, mayor calidad en sus instituciones. Y si esto es así, el problema central, y lo hemos analizado varias veces, parece que lo único que nos une es el narcotráfico. Pero lo único que lo que tenemos un interés común y un interés global en un interés global, un interés regional, y es lo que nos está llevando a todos estos niveles de confrontación. Creo que hemos tocado varios temas, pero quisiera reordenar con algo. En este momento, ni Mercosur, ni ALBA, ni UNASUR, ninguno de los mecanismos de integración está funcionando. Pareciera en lo político. Pero en lo económico, ahí voy otra vez con lo que decía al principio, en lo económico a mí me llama mucho la atención el papel que está jugando Mercosur. O sea, pero yo, de todos los procesos que tenemos en la región, es el más saludable que por lo menos identifico, en realidad, en términos de lo que funciona, ¿no? En términos de su funcionamiento económico, el Mercosur es bien importante. Ayer, el día jueves o el miércoles, si no me equivoco, se reúne el Fomplata, que eso es también un poco, digamos, la ubicación, digamos, que es geográfica, también es Mercosur un poco, de alguna manera. Entonces, nosotros estamos ahí. Nosotros, de hecho, estamos asumiendo la presidencia del rol, digamos, protagónico en el tema del Fomplata. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso. UNASUR, para mí, en términos políticos, ciertamente igual que lo del ALBA, me parece que tiene ya su carta de defunción porque justamente se han enfocado más en el plano de lo político. En cambio, en el Mercosur, lo económico manda, China es lo que va a mandar en Latinoamérica. Claro, pero entonces ahí estamos retornando a este modelo liberal. Todavía queda la pregunta, la derecha que ha ascendido con Macri, que bueno, Temer, no sabemos qué va a pasar, pero esta derecha es la derecha neoliberal. Porque en Europa no, en Europa tenemos un ascenso de la derecha que es sumamente nacionalista y que no está comulgando con nada de lo que se ha hecho hasta los 90, inclusive Donald Trump. Entonces este retorno de la globalización liberal, claro que lo quieren. Ahora, ¿cuál es la derecha que tenemos aquí? Yo entendería que Mauricio Macri sí tiene unas políticas bastante parecidas al neoliberalismo de los 90. Los demás no, pero los bloques, como tú dices, a mí me parece que sí funcionan los económicos. Es triste, pero no solo el Mercosur, sino Alianza del Pacífico también. Ecuador ha manifestado su idea de ingresar. Entonces, a ver, desde el debate académico, durante los 90 tuvimos CAN y Mercosur. ¿Alguna vez van a unirse? Convergencia CAN-Mercosur, modelos econométricos, discusiones políticas, ¿alguna vez se van a unir? Y ahora tal vez se nos está configurando Alianza del Pacífico y Mercosur. ¿Van a converger? Ese es el debate. Y ahí sí que vemos a Bolivia y a Venezuela, como estos mapas que están saliendo, sin color. En un color está Mercosur, en otro color está Alianza del Pacífico. Y Bolivia, que obviamente la CAN entendemos que como bloque económico sigue vigente, pero ya no tiene mayor relevancia. Entonces, ¿dónde ha quedado este sueño de que existía la región y estos temas que están sucediendo ahora de xenofobia o inclusive Venezuela con la Carta Democrática de UNASUR? No se ha podido aplicar a la Carta Democrática a Venezuela y por eso es que no tenemos secretario general hace más de un año, porque hay que decirlo claro, es el tema Venezuela.
Había un bloque de países que decía vamos a escoger este secretario y otro bloque que aunque no tenía una idea de quién sea, era el de ellos no, porque lo que vamos a tratar como tema duro es UNASUR. Para esto se ha creado. Ahora nuestras instituciones son más económicas, estamos a contrapelo de lo que está sucediendo ya en el norte, pero entonces de política no se puede hablar. Pero es que creo que hay un factor que nos estamos olvidando, yo lo pongo sobre la mesa, el tema de la globalización. La globalización no te ha hablado de política, es decir, no se mete, digamos, de hecho, en esas cosas, sino más bien se mete en el plano de la globalización desde el modelo de China, ¿no? Porque sí, a China no le interesan los derechos humanos, no le interesa básicamente ninguna de las... Totalmente, la China es la defensora de la globalización de Bretton Woods, eso es claro. Y a ver, otro dato más. Desde el 2016 si quiere, que ha asumido ese rol. Sí. Donald Trump dice, ahora nos vamos a salir del TTP, vamos a renegociar el NAFTA, y la OMC, si no me dan gusto, me salgo. Y la China sale al mes y dice, por favor, calma. ¿Cuál es el nivel de inversión de China en Latinoamérica? O sea, esa es una pregunta bien fuerte. Ahorita más influencia que Estados Unidos parece que tiene China. Y a China no le interesan los derechos humanos ni los temas políticos, le interesa la economía y les está yendo muy bien. No, exacto. A nosotros y a ellos en el intercambio económico. Ahí sería otra globalización, ahí sí, porque China nos vende a todos, nos vende, tal como Estados Unidos el 47 era la potencia industrial, ahora lo es China. Pero esta diferencia de globalización, China sí va por el tema de préstamos y un poco de inversiones. Que llega y te dice, ¿quieres dinero? Toma dinero, no es la condicionalidad de FMI, pero ya se comió África y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué va a hacer con América Latina? Pero a ver, hay una cosa que creo que puede servir porque es inversión intensiva un poco, creo, entiendo, en mano de obra. No es mano de obra calificada, obviamente, pero es mano de obra, que es algo que se necesita aquí. O sea, en algún momento yo escuchaba igual parte de la literatura del neoliberalismo, digamos, entre comillas, de lo que pasaba aquí en los 90, era, hay que traer maquilas. Entonces era como, había gente que se asustaba y decía, ¿cómo vas a hacer eso? Y hoy día es, digamos, un poco más inversión intensiva en mano de obra. Ahora, vuelvo a lo del Mercosur, a mí me parece que está muy bien planteado en los términos en cómo funciona en la región. Lo de la alianza del Asia-Pacífico, a mí me parece que funciona muy bien para conectar en realidad en el mundo en general. Entonces ahí tienes, si quieres tú, dos puertas. ¿Qué es lo que hace Bolivia? A mí me parece que Bolivia lo que puede hacer, ciertamente, es jugar un rol importante en la medida en la que se configura ahí. Mercosur, no suscribiendo necesariamente el Tratado de la Alianza del Pacífico, no, pero teniendo también una mirada con eso. Teniendo una mirada con eso, entendiendo además, a mí me llama mucho la atención, hace pocos días revisaba un dato, de Bolivia, según el Foro Económico Mundial, estaba hasta el 2012 entre los 28 mejores países en el mundo de manejo macroeconómico, de la herramienta de la macroeconomía de su país. Y es el que ha bajado de mejor manera la desigualdad. Claro. Que parece que es un tema menor, pero es un tema que te da riqueza a la sociedad. Reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Hay potencialidad en cierto caso, ¿no? ¿Cuál es nuestra política exterior? Porque ahora estamos con una urgencia de política exterior seria. Sí. Tenemos el tema de la Haya que sale este año, tenemos un tren bioceánico que tiene que tener buena relación con los dos bloques más grandes, y yo veo que en algunos momentos pareciera que nuestra política exterior solo la conduce el presidente Morales. No veo a nuestro canciller con un rol importante en definir las líneas de política exterior del país. Creo que un tema muy importante para el país es pensar o repensarnos en nuestra relación con estos bloques regionales, dado que el tema de la Haya no termina con la sentencia de los jueces. Los jueces van a abrir la puerta a una mesa como esta de negociación con Chile. Y si no tenemos una política exterior clara que pueda jugar todas las cartas en este panorama, en este tablero tan confuso, nuestras posibilidades de éxito post-Haya son muy limitadas. Tal vez es una buena forma de caracterizar. Realmente suena duro, pero es un manejo económico, macroeconómico, muy, muy exitoso, con una ausencia total de política exterior. Ya en algún programa hablamos de esto y tal vez la demanda en la Haya, más lo que va a ser una negociación con Brasil para el gas, son temas más aislados. ¿Por qué? Porque se está manejando desde Palacio, así como tú lo decías. Pero una ausencia de Cancillería, una ausencia de política exterior, y ahora que se nos torna difícil, porque mientras tuvimos este romance sudamericano, 2013, 2014 tal vez, era todo más fácil, se resolvían los temas con llamadas telefónicas. Acuérdense del avión del presidente Evo Morales cuando se le fue negado el espacio aéreo por 3 países europeos. Mercosur, de emergencia, cancelen todo, mañana conferencia de prensa, 3 presidentes diciendo Bolivia es asociado, no es miembro, pero igual con Bolivia no te metes. Versus ahora que pasó esa etapa, entonces se nos torna difícil, no estamos pudiendo arreglar ninguno de los temas y vuelvo nuevamente al tema de Venezuela. Es tal vez más fácil hablar del tema económico y Bolivia lo está haciendo muy bien en economía. Además, en la región hay 2 bloques económicos que la tienen clara. No es el modelo boliviano.
es un modelo liberal y están viendo cómo se van a insertar en estas cadenas globales con China. Pero ¿qué pasa con la política en la región? La integración ya no es una respuesta, pero esto demuestra que realmente murió el sueño de que existíamos como región, o es que solamente es esperar un poco el reacomodo de partidos políticos otra vez. Es bastante evidente este giro a la derecha. ¿Qué derecha? Lenin no le vamos a llamar derecha. Centro no es lo mismo que Temer, pero cuando había este giro a la izquierda, que inclusive teníamos a Chile, era más fácil. ¿Cómo ven ahora esto? Existimos como región. ¿Qué vamos a hacer con el tema de Venezuela? Yo lo veo también como un tema generacional. O sea, a mí me parece que aquí estamos hay cosas que me llaman mucho la atención en nuestra política exterior. No tenemos embajador en Costa Rica. Ahí se está jugando el futuro del país probablemente en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y estamos sin embajador. Hemos cerrado nuestra embajada en Canadá. Con todo lo que está invirtiendo Canadá, con el rol en la minería, con el tema del litio, cerrar embajada en Canadá. O sea, yo siento que lo que tú estás planteando es cómo viene la perspectiva futuro en este mapa tan complicado. Yo lo veo como una perspectiva generacional. Creo que la academia diplomática ha sido un gran triunfo para este país. Tenemos muchos diplomáticos fuera y lo mismo que necesitamos un presidente de yacimientos, tenemos que volver a tener una academia fuerte y una carrera diplomática que funcione como la gente. Si no tienes a la gente y a la gente más capacitada en tu servicio exterior, jamás vas a poder construir una política exterior clara. Y ahorita es vital para el tema del mar y para todo lo que viene. Viendo los números, es el tema central ahora. Los números de cuántos embajadores o funcionarios son de carrera son bajísimos. Y bueno, eso tal vez explica igual por qué cuando la política exterior de Bolivia hacia Alemania, por ejemplo, con el bioceánico ahora, necesita el apoyo de la embajada, es pues casi nulo. O hablando de uno tras otro de los países. Nuestra política exterior está durmiendo o está muy sesgada por la ideología. Le falta institucionalidad, yo lo veo que le falta como a todo mayor institucionalidad. Tenemos que recuperar a nuestros diplomáticos y volver a creer en la carrera diplomática como una base de tener una buena política exterior. Y un pacto como tuvimos en el mar. Tenemos que construir un nuevo pacto nacional para encarar el tema del mar, para encarar el tren bioceánico y para encarar todos los otros temas. Y esto yo ya lo veo generacional. Como que lo que has dicho, ya esta es la última gestión de muchos presidentes. López Obrador es su última gestión, de hecho, Lula no creo que pase. Y hay una nueva generación que está entendiendo el mundo de otra manera. Creo que va por ahí el tema, y para entrar con buen pie ahí necesitamos institucionalidad. Sí, probablemente ahí es más iniciativa también, ¿no? Creo que es bien importante eso, porque se nos ha, digamos, cortado un poco el tema de la creatividad, la iniciativa, y ahí creo que más bien cuando hablamos, cuando entremos, creo ya en los temas ya más domésticos, creo que ya podemos empezar a desglosar, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, esperemos nos acompañen en el siguiente bloque. Hola, bienvenidos a este segundo bloque del programa Dos Tercios. Vamos a conversar ahora sobre temas ya domésticos. Un tema que ha estado muy presente ha sido la ley de partidos políticos, que ha estado en debate primero en diputados, ha sido aprobada, estaba en debate en senadores, y luego algunas declaraciones cruzadas con el Tribunal Supremo Electoral. Marcelo, por favor, si nos podrías dar tu punto de vista, una recapitulación de hechos. Sí, a ver, esta ley de organizaciones políticas que se ha ido trabajando, según entiendo, por parte del Tribunal Supremo Electoral desde ya el año pasado, lo que intenta hacer de alguna forma es primero sincronizar dos normas más grandes, más generales, la ley de partidos del 99 y la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas del 2004. Entonces sincronizas eso, pero además intentas innovar en algunos aspectos que me parecen que son estructurales hoy día para la política en Bolivia, ¿no? La trabajan durante el año pasado y la presentan en junio de este año a la Asamblea Legislativa Plurinacional como propuesta de proyecto de ley. Entonces, el proyectista en realidad de la norma no es el Ejecutivo, no es el Legislativo, sino es el Tribunal Supremo Electoral, que además ha estado compuesto, según entiendo, y se puede leer en la primera página del proyecto de ley, es decir, compuesto en realidad por un equipo de técnicos, además técnicos bastante importantes e interesantes que trabajan en estos temas. Entonces, ese es el contexto, digamos, un poco, si quieres, de la línea de los hechos que derivan luego en dónde termina el proyecto de ley, y luego a partir de lo que es diputados, y yo diría este mes, en realidad, de este mes que está terminando, y del siguiente, que creo que la política ha dado un rumbo, ha dado un giro, creo yo, de por lo menos unos 180 grados.
Y me estoy refiriendo al tema nodal que tiene que ver con el tema de las primarias, por ejemplo. Hay otros temas más y eso da, digamos, para un debate mucho más grande. Partidos. Claro, el tema de la militancia, por ejemplo, el tema ese de la apertura incluso de, más allá del financiamiento de los partidos, el tema este de cómo tú configuras internamente la democracia interna, más allá de las primarias incluso, ¿no? O el tema de la democracia paritaria, que lo llaman, ¿no es cierto?, dentro del tribunal. Entonces, pero el punto nodal, que digamos, configura la coyuntura hoy día es las primarias. En ese punto que planteas que me parece vital, porque aquí esta ley, lo tuvimos en este programa, la paridad, sí. ¿no? El tema, además de Adolfo Mendoza, ¿te acuerdan que en la anterior gestión el programa más visto era en el que Sebastián se terminó peleando con Jimena Costa y todo el grupo de mujeres que planteaban que tenía que haber una ley paritaria, que presidente tiene, si es presidente hombre, vicepresidenta mujer. Y ese es un tema que falta, sí. O sea, que no lo ha propuesto el órgano electoral, pero si realmente quisiéramos llegar a un nivel de democracia como dice nuestra Constitución, me parece que es algo que nos falta. Sí. O sea, ¿Y por qué se cierra esto? Recuerdo declaraciones de la presidenta de diputados que dice, cuando estaban discutiendo esto la anterior semana, esto está cerrado, esto no se toca. ¿Por qué no se toca? Es que lo que pasa es que en política un error que puedes cometer es dar algo por absoluto, ¿no? Yo creo que ahí comete un error la presidenta de diputados. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, los proyectistas de esta norma son Jimena Costa y son Fernanda San Martín, dos diputadas de oposición política, pero que además generan ciertamente una especie de, o generan, digamos, opinión pública que creo que es bastante favorable para esto, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Es ciertamente, como dice Iván, creo, más bien, yo diría que es como coronar un poco el tema de la democracia paritaria en el país, en la medida en la que puedas implementar esto, ¿no? Y yo no lo veo realmente malo y no lo vería como un absoluto, hasta el día en el que terminen de implementarse las primarias y las primarias no contemplen esto. Ahí yo diría que termina siendo un absoluto. Y yo tenía ahí una precisión, te decía Marcelo, que el partido que en su estatuto garantice paridad va a tener un apoyo nacional bastante significativo, porque no nos olvidemos que si bien las primarias son para presidente y vicepresidente, los partidos podrían hacer primarias para diputados, para senadores, para alcaldes, para gobernadores y garantizar que sea paritario el binomio presidencial en su estatuto. La ley es sabia en el sentido de decir los partidos progresistas, los partidos que quieren realmente una igualdad de género importante, pónganlo en su estatuto. No los vamos a obligar a todos, eso me parece sabio, pero los partidos tendrán que darle un mensaje al país. Aquellos partidos que quieren mayor democracia tendrán primarias hasta para el concejal y para el alcalde del pueblito más alejado. Creo que dejar este tema al estatuto es algo importante que hace que los partidos empiecen a construir democracia interna. Ya los militantes van a tener que ser los que lleven adelante esto. Yo ahí tenía una pregunta para Marcelo y decía, ¿por qué el modelo de paso argentino no lo hemos implementado en Bolivia? Porque tengo una preocupación. Pareciera que estás obligando a la gente en Bolivia que se inscriba al MAS, al UNO, a demócratas, porque no va a poder participar si no tiene su carnet de militante. Cuando en verdad en Bolivia sabemos que hay mucho adherente a los partidos que no llega a inscribirse nunca. ¿Por qué no hacemos una primaria abierta y obligatoria? ¿Por qué? Algún rato me decías que no te gustaba el modelo, pero no entendía los argumentos. Claro, a ver, yo lo que pienso es que cuando estás implementando algo de inicio, realmente, y es un poco, se configura con experiencias, digamos, en otros países, en otros contextos, cuando empiezas a implementar las primarias para elección de candidatos, lo tienes que hacer cerrado. Porque lo que puede ocurrir como efecto, digamos, colateral si lo haces abierto, es que esas primarias, si son abiertas para todos y para nadie, puede terminar debilitando los mismos partidos que tú quieres un poco rescatar hoy día en un contexto en el que vivimos. ¿A qué me refiero con eso? Probablemente tienes, digamos, un partido X, cualquiera sea, y pone, digamos, dos candidatos, ¿sí? Uno más fuerte y otro más débil, si quieres, en el contexto en el cual es su propio partido. Si es abierto, puede ser que tu adversario más bien inunde, digamos, un poco con su militancia a ese partido político y haga que se elija el más débil. Entonces, el peor candidato. Exacto, termina, digamos, instrumentalizando este asunto y termina debilitando entre los partidos, ¿no? ¿Tenemos partidos? O sea, nuestro sistema político partidario que casi murió ya a principios del milenio, tenemos ahora pues, uno, ¿qué son los demás? Y ahí voy a más preguntas. Esto no se ha debatido tanto los temas de fondo como están debatiendo ustedes, sino más que nada el debate nacional se ha tornado en pocos temas y principalmente esto de las primarias. Y que, bueno, este tema de fondo sí, primarias abiertas, cerradas, pero antes que eso era un tema más de forma, que esta ley que tú dices que ha sido enviada por el TSE, ¿ha sido modificada o no? ¿En qué partes? Porque luego vino la controversia entre ambos poderes y ahí está lo duro de esto, el TSE es el cuarto poder.
y dicen, nosotros hemos enviado cierta norma y que si es modificada, no es factible realizar elecciones primarias para 2019. Ahora sí, ya lo dijeron hace 2 días, sí, mentira, sí, se van a realizar, si es que lo deciden así, pero ha habido mucha controversia con declaraciones públicas de por medio, de que esto no he mandado yo, sí me han mandado, yo lo único que he hecho es discutirla, no. Y aparte, bueno, por último, lo que decidamos, ustedes se callan, no, por si acaso nosotros decidimos. Esta forma que ya ha desvirtuado un poco quisiera los temas de fondo. el tema anterior para terminar y para pasar este tema de las primarias, que lo planteas muy bien. ¿Sabes? En este tema que tanto preocupa a los bolivianos del 21F y el modelo electoral, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es muy clara. En Gutmann, en López, Venezuela, y en el caso del pueblo Yatama. Dice la Corte Interamericana, los sistemas electorales de los países son lo suficientemente complejos como para que yo me ponga a decidir en cada país y ahí lo haga en forma general. Pero deben garantizar acceso a las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, garantizar a las mujeres la participación, garantizar que haya democracia interna en los partidos, garantizar que el financiamiento a los partidos sea transparente. Es decir, todo lo que esta ley acoge pareciera que es de gente que ha leído la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ante un eventual problema ante la Corte, como que Bolivia se adelantó. Yo veo esta ley de partidos políticos como una ley consultivo, mayor debate sobre el 21F, Bolivia va a ir a decir, no se preocupen, o sea, lo que ustedes nos iban a decir que hagamos, ya lo hemos hecho. Aquí está recogido en esta ley de partidos políticos. Cierro ese capítulo y entrando al tema que planteas, que me parece vital, las primarias obligatorias, con la aclaración de Marcelo, me parece a mí que tiene que entender el país que en las primarias cada uno de los partidos va a presentar sus candidatos, sus militantes van a votar, y esto va a ser vinculante para las próximas elecciones generales. Es decir, si tú no participas como candidato a vicepresidente, no vas a poder ser el 2019 en julio candidato ni aparecer en la papeleta. Sí. Pero hay un elemento que a mí me parece más fuerte. Tampoco vas a poder aliarte con nadie. Si tú no haces las alianzas este año, al año no vas a poder aliarte con nadie. Es decir, si Solvo y Costas quieren aliarse, tienen que hacerlo este año. En octubre de este año. En octubre de este año. Y si Unidad Nacional quiere ir solo, tiene que decirle al país este año. Este efecto Tuto Quiroga de la anterior elección, en la que un tercero termina de darle el Senado y 2/3 al MAS, en teoría no debería pasar. Yo creo que aquí va a haber un efecto en el que el país se va a polarizar en 2 opciones fuertes, Mesa o la oposición y Evo, que van a terminar barriendo a todos los demás. Como Juan del Granado, todos van a llegar a desaparecer. ¿Por qué te digo eso? Porque es algo de sentido común y lógico. Es probable que el MAS logre una votación grande, pero no va a llegar al 51%. Ponle que tenga 48%. Hay 2 condiciones en nuestra Constitución para que haya segunda vuelta. Una de ellas es que haya una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo. Entonces, imagínenlo al señor Mesa con un 42%. Evo 48%, Mesa 42%. Si aparece un tercero en discordia... Tomando en cuenta que Mesa va a ir. Tomando en cuenta que Mesa va a ir. Si fuera Mesa. Asumimos. Si el candidato de unidad de la oposición con 42%. Entonces, ese tercer frente, ese tercer partido, llámalo MNR con Víctor Hugo Cárdenas, llámalo Doria Medina, el partido que fuera, Convergencia, que le quite ese pequeño 2% o 1%, hace que no haya segunda vuelta. Entonces, pareciera que la oposición lo que tiene que hacer, y lo han dicho ya todos, es ir a la unidad para que se pueda ir a segunda vuelta, y una tercera opción pareciera que es lo ideal para el MAS. Por eso me parece que hay una flexibilidad muy grande en la ley de partidos políticos, muy, muy grande, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 12 años, para que haya muchos partidos, para que Revilla se habilite, para que Patsi entre, todos van a poder entrar acá, porque además, extrañamente, te dejan formalizarte mientras se da el proceso. Claro. Antes era, o tienes todo, o aquí no vengas. Sí. Ahora el camino está bastante abierto para las terceras opciones. Ok, pero eso sí nos está modificando mucho lo que van a ser las elecciones 2019. ¿Era planeado, no era planeado? Bueno, ahora creo que ya ha quedado sellado con declaraciones tanto del TSE como de la Asamblea. Sí se puede. Si realmente se requieren, técnicamente se va a poder. Entonces, creo que lo vamos a tomar como dado. Bueno, falta todavía el Senado, pero esto para el 2019 se va a dar. ¿Qué hace esto, Marcelo? Nos adelanta todo este debate, todo este tiempo, o que decían muchos, no dejemos que el MAS nos electoralice el país todavía desde 2018, ahora ya está electoralizado. Claro, pero a ver, a mí me parece eso bien contradictorio y ya está un poco ya
raya, digamos, un poco en el chiste, porque quien dice el MAS está electoralizando, digamos, el ambiente, no se da cuenta que ya venimos, digamos, tantos años hablando de que el MAS anda todo el tiempo, digamos, electoralizando más bien el ambiente. O sea, yo no entiendo realmente, por eso hay una suerte de contradicción ahí muy grande, porque se asume todo el tiempo de que el MAS en realidad es una máquina electoral y que no es un partido político y que todo el tiempo está, digamos, en campaña electoral, todo el tiempo está en campaña electoral. Todas esas críticas que se le hace al presidente de que va a inaugurar obras y que ejerce todo el tiempo como si estuviera en campaña electoral. Por eso me resulta bastante, muy endeble en realidad ese argumento, ¿no? Ahora, a mí me gustaría sí llamar la atención sobre el artículo 29, que tiene que ver con el tema de las primarias, que creo en realidad que tiene una trampa. La trampa que yo identifico debería modificarse ese artículo en el siguiente sentido, que obligar en realidad a que las primarias tengan que ver con más de un candidato, más de una fórmula, más de un binomio, que no sea solo un binomio, porque como está redactado hasta el día de hoy, ese artículo dice un binomio o varios. Es decir, para que haya primarias. Yo me voy en el sentido de Evo y Álvaro contra Romero y Arce, una cosa así. Claro, tendría que de alguna forma obligar en realidad a que todos los partidos políticos presenten más de un binomio para que realmente existan primarias. Porque ¿cuál es el espíritu de una elección? Es que tú vayas y elijas entre más de una opción. Pero si un partido como el MAS quiere tener solo Evo y Álvaro, ¿por qué le tendrías que obligar a alguien a que vaya Es que a eso ya no tiene sentido con una suerte de competencia, digamos, interna y sana. No tiene sentido. No habría primarias si el partido está de acuerdo en que tiene ya candidatos. Claro, en realidad por eso digo, o sea, es que siempre el espíritu de una elección, a ver, ¿por qué siempre nos hacemos un poco hacemos la crítica a sistemas políticos, regímenes, países donde hay un solo partido? No hay una sola fórmula, no puedes elegir otras. Lo hacemos porque criticamos y porque decimos que eso no es competitivo, ¿no es cierto? Lo mismo me parece a mí que también tenemos que hacer en el caso de las organizaciones políticas. Son primarias cerradas, está bien, pero ojo, se les tiene que obligar a que haya más de una fórmula, más de un binomio. Y si hay una sola, ¿qué haces? Tiene que haber una salvedad, exacto, tiene que haber una salvedad ahí que obligue a que los partidos políticos tengan que tener más de un binomio para la competencia, quiero decir. Ahora, lo siguiente es, tú me preguntabas al principio de si hay organizaciones políticas. Yo creo que sí hay, o sea, tenemos Unidad Nacional, es un partido político, o sea, otra cosa es que nosotros creamos que es débil, pero es un partido político. Los demócratas también son otro partido político, el MAS también. Nos estamos olvidando de que el MNR todavía existe en este país, UCS también existe en este país, y hay como 9 organizaciones políticas que hoy día están con plena vigencia, que tienen su personalidad jurídica y que tienen plena vigencia. Hay otras 12 más que están ahí intentando terminar de cerrar, digamos, su trámite administrativo para entrar en este esquema de lo que son las primarias y las elecciones siguientes del siguiente año. Ahora, que el calendario electoral se haya adelantado, eso sí lo creo. Otra cosa es distinta de decir que yo en ese tema de la electoralización siento que lo mismo que tú, es una falacia, porque el país quiere escuchar las posiciones de los políticos. Sí. O sea, electoralizar, ¿qué significa? Que me digan cómo va a cambiar la justicia, cómo va a mejorar la salud, cómo voy a tener buena educación. Yo creo que ese es un debate permanente de una sociedad, ver los temas electorales estructurales para poder darle solución a los problemas. Sí. Pero ¿sabes por qué pienso? Esta ley de partidos políticos... Cierro con esta idea, estimado Daniel. Mira, yo lo que sí creo es que destruye completamente a las plataformas ciudadanas. ¿Por qué? Porque el momento en el que tú tienes un plan de gobierno y una plataforma, ya no puedes decir solo Bolivia dijo no. Ya tienes que tener la posición sobre el aborto, sobre el medio ambiente, sobre el TIBNIS, y ahí tienes que las plataformas, cada una va a tirar por su lado y va a terminar todo disgregado. Eso me parece que es una movida, como dijo Mesa en su artículo, maquiavélica e inteligente del que haya propuesto esta solución, porque terminó el debate del 21 de febrero. El día que comiencen las primarias, terminaron las plataformas ciudadanas. Cada una va a tener que adherir a algún partido. Ok, pero esta ley que va a ser ya aprobada y luego va a llamar a elecciones primarias, entonces todas estas agrupaciones ciudadanas o ciudadanía que no está agrupada alrededor del 21F, que estaban esperando mayo, junio del próximo año, cuando se entregue la candidatura y el TC va a aceptar. Entonces, ¿ustedes ven que ha sido totalmente dispersado esto? Supuestamente se reúnen en Sucre este fin de semana. Se reúnen y eran para ver, pero ya no hay muchos hitos, o sea, no era antes el hito, sino son tal vez varios. Ya no es el 21 de febrero del 2019 como la madre de las batallas, tal vez lo trasladen a alguna fecha en noviembre. Otra fecha, o cuando ya se acepte el binomio, además, cuando ya estén aceptadas las primarias de cada partido, son registradas para lo que se va a venir. ¿Será ahí? Ojo, pero que hay que entender también que lo del 21F no se extingue. Es decir, no hay forma de hacer, digamos,
borrar eso realmente de los registros hoy día de la gente en realidad, ¿no? No hay forma. Lo puedes atenuar, que creo que es lo que se está haciendo ahora, lo puedes atenuar, puedes meter otros temas más ahí en el debate, sí, pero borrarlo del registro es difícil. Okay, pero tomo lo que has dicho, sí. no se extingue. Entonces, ahora, ¿qué hacemos pensando en los vocales del TC? Cuando tú dices no se extingue, y también lo han dicho esta semana, los de ellos, sigue vigente el 21F. Mira, Hay la posibilidad que hayan primarias de un partido, se presentan los ganadores de la primaria de ese partido, que ya sabemos, y que el TC diga, ¿estos dos no pueden? Sí, no, yo creo que el día que empecemos a hablar, no, yo creo que el día que empecemos a hablar de programas y de propuestas y de otros temas, como decía el Iván, se termina de hablar de ese tema, de ese asunto, se zanja. Lo que no quiero decir es que como tema, en realidad, como imaginario, no se va a borrar. No, yo sé, pero así como estamos hablando que con esto, toda la convergencia que era 21F, sin programa, sin nada, pero que no puede haber la candidatura, esto también nos da al otro lado la opción de que el TC, teniendo estas primarias que participan, ¿ustedes ven? Así la pregunta para cerrar este bloque que ya tenemos que cerrarlo, ven que puede ser que se presenta, aquí está el binomio de este partido, de este otro, y aquí está el binomio del MAS, y que del MAS el TC dice, no, porque tenemos un referéndum vinculante que decía que estos no pueden ser. Hermosas tus primarias, muy lindas. Muy difícil la pregunta, el próximo bloque. Sí. Vamos al próximo bloque. Bienvenidos a este tercer bloque de nuestro nuevo programa de 2 tercios que hablamos sobre la coyuntura. Hemos tocado primero coyuntura internacional, luego hemos hablado sobre la ley de organizaciones políticas y ahora queremos especificar un poco más, hablar sobre la justicia en el país, pero comenzando primero con lo que ha sido el referéndum del 21 de febrero, más un posterior fallo en el TCP, Tribunal Constitucional, y que, bueno, no vemos un rol de la justicia ahí. Dan, ¿cómo ves tú? Más bien yo te digo que hay un mal rol de la justicia, porque si analizamos el tema, todo esto se ha generado una sentencia constitucional una semana antes de la elección judicial anterior, con un lío terrible de influencia hacia esa elección. Pero bueno, independientemente de eso, como todo problema jurídico, la bandera a cuadros es cuando el presidente Morales registra su candidatura ante el órgano electoral en las primarias. En ese momento el Tribunal Electoral, sala plena, 7 miembros van a tener que decidir y eso se plasma en una resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Contra esa resolución yo te aseguro que van a presentar amparos constitucionales, recursos de nulidad, acciones abstractas y concretas de constitucionalidad. Va a haber una artillería de elementos jurídicos, de procesos de ambos bandos, independientemente de lo que diga el Tribunal Electoral. Entonces este tema va a volver al Tribunal Constitucional a discutirse sobre si tiene mayor valor absoluto en términos constitucionales el referéndum del 21F o la sentencia constitucional 84-2017. Y ahí te planteo el escenario internacional, que tú lo manejas muy bien. ¿Qué ha pasado en la paz en Colombia? Referéndum, la gente dice sí, la gente dice no, y el Tribunal Constitucional dice sí. ¿Qué ha pasado en Barcelona? La gente por el 80% dice me salgo de España, y el Tribunal Constitucional les dice no. Hay materia, y ese es un punto que creo que tenemos que tocar de fondo y en la realidad de nuestro país, que es constitucional. Hay materia que no puedes llevarla a referéndum. La Comisión de Venecia dijo, es peligroso llevar todos los temas a referéndum. Entonces, mi punto acá es decirles que la... Pasa, creo, por dar sensaciones. Yo creo que pasa por dar sensaciones mensajes de la justicia. Esta Asamblea Constituyente, ¿no? Tiempos. No creo que sea, yo no iría tanto hacia una asamblea constituyente, sino yo me voy más bien más a lo urgente, que probablemente tiene que ver con qué sensación le das tú a la gente para que entienda, digamos, en el caso colombiano o en el caso español, de que su tribunal constitucional imparte justicia. Es que ese tema ha sido vital porque el momento en el que tienes magistrados del Tribunal Constitucional, luego de embajadores relacionados con el servicio exterior, estás dando una señal de imparcialidad. Y un valor central de la justicia es que los administradores de justicia sean absolutamente imparciales, objetivos, autónomos, sin ninguna posibilidad de tener injerencia de otro poder del Estado. El momento en el que tú estás jugando un partido y resulta que el árbitro es el hermano del capitán del otro equipo, ya te pones sensible, y si de paso marca 3 penales en tu contra, ya no aceptas el resultado. Yo creo que aquí ha jugado mucho el rol del funesto Tribunal Constitucional que ha terminado gestión el año pasado. El 2017. Hablaremos de la sentencia de este tribunal y que ahora, bueno, entiendo que los nuevos magistrados no les queda otra que salir a defender, pero esto que tú dices que cuando ya haya, en el caso de que en sala plena se habilite la postulación de
Morales y de Álvaro García Linera, vendrán estas demandas. Bueno, ya tenemos un poco la posición de magistrados varios que han declarado decir que las sentencias están escritas en piedra, es lo que piedra y, o sea, el 21F, no, o sea, está por debajo, es otro tema, por donde lo miremos, pero esto ya está cerrado. Okay, bueno, esa es la pelea que sabemos que va a venir, que están defendiendo una sentencia, pero ¿y esta sentencia? La gran pregunta. Es que nuevamente viene el tema de la justicia y su gran drama en Bolivia y en el sistema interamericano, que es el elefante en la sala, le dicen en Washington y en San José. Estás hablando de que la justicia tiene que ser pronta, tiene que ser eficiente, tiene que ser celera. Y en cualquiera de estos escenarios, o internacional, este problema es de 3 años. O sea, cuando haya pasado completamente la elección. Es el gran drama. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, va a ser de aquí a unos 5 años. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia a los ritmos y plazos que va a ser de aquí a un año. Entonces estamos hablando de que la justicia parece que no va a dar una solución a la gente. Y el tema de fondo es que la solución puede ser como en Nicaragua, en las calles y con muertos, o como pide la misma Conferencia Episcopal Ecuatoriana y mucha gente, en las urnas. Por eso siempre, por más que te parezca contradictorio, yo he defendido la teoría de que esa sentencia constitucional de alguna forma abre el paso a lo que está pasando. Primarias, elecciones generales, voto del pueblo. Yo me pregunto por qué la oposición política boliviana lo quiere tanto Evo Morales y Almaz. Parece contradictorio, pero es que están diciendo todo el tiempo, ustedes van a ir a perder la elección si va de candidato Evo Morales. ¿Por qué les interesa tanto que gane o pierda el MAS? ¿No debería ser más bien de un político fomentar el error de su adversario? Si esto es un error, déjenlos que se equivoquen. La gente sabrá reconocer eso. Lo que me preocupa es que llevemos el debate a las urnas y no es la solución ideal, pero es la solución que nos garantiza que no haya muertos. Por eso siempre he dicho que la sentencia constitucional 84 de 2017 garantiza paz social, porque te marca una ruta crítica, te marca el referéndum, te marca primarias, te marca elecciones. No creo que ni una sola vida deba sacrificarse de ningún boliviano en movilizaciones que nos lleven a un desastre en los próximos 90 días. Ahora, este análisis jurídico que tú haces y que hay los que tienen un análisis jurídico contrario. Yo veo que en la calle obviamente este análisis jurídico no existe. Esto es algo de legalidad versus legitimidad. Y legitimidad es lo que esa sentencia no tiene. Después de un referéndum nacional y que podemos buscar, como tú dices, todos los artículos, inclusive el cumplimiento del Pacto de San José que eleva el estándar de derechos humanos para Bolivia, pero todo lo que es 21F más la gente, más toda esta movilización, plataformas, no plataformas, ya no te hace ese análisis, sino que dice, ¿sirve de nuevo votar? ¿Qué opinas? Es que yo vuelvo otra vez al tema de las sensaciones. O sea, si ya no estamos hablando tanto de legalidad, sino de legitimidad, ahí a mí lo que me preocupa, por lo menos durante la última coyuntura, en los últimos meses, es, por ejemplo, el factor de lo que hace a lo que creo que está hirviendo realmente muy fuerte en el contexto de los ciudadanos, en realidad, el plano de lo penal. A mí realmente cada vez me llama mucho la atención cómo estamos llevando eso quizá a un extremo que ya es irracional, pero es muy emocional. Por ejemplo, un ejemplo doméstico. El instructor militar que termina en la cárcel por haber cometido, digamos, abusos contra los conscriptos, ¿no es cierto? O la señora que lanza un cuchillo y le mata un perrito y termina presa. Exacto. Probablemente sí, ciertamente eso amerita, digamos, alguna sentencia, algún tipo de pena, sí, ciertamente. Pero creo que lo hemos llevado un poco ya al extremo estas cosas, en el sentido en el que pensamos que nuestras disputas, es decir, la resolución de nuestras disputas, no se van a terminar si alguien termina en la cárcel. Es decir, si alguien termina en la cárcel, recién un poco ya me tranquilizo. Y eso creo que está, realmente como sociedad, creo que nos estamos haciendo un poco de daño porque lo estamos llevando a un plano en el que ya no nos importa tanto el tema de la legalidad, porque justamente no hemos tenido las certezas, como de esos tribunales constitucionales que tú decías, no hemos tenido esas certezas de que nos iban a respaldar, entonces lo llevamos eso al otro plano, al plano emocional. Entonces ahí es donde es casi como si estuviera buscando venganza, ¿no? Y ahí creo que en ese plano no funciona bien. Por eso creo que me parece crucial lo que va a hacer el país en los siguientes años en el tema penal y cómo eso se va a administrar. En parte también eso se entiende, creo, porque hoy día no le creemos tanto, tenemos muchas dudas respecto a lo que cuando dice la policía han muerto tales personas por producto de, digamos, un enfrentamiento X que nosotros no lo hemos provocado.
Lo del alto creo que es develador de eso, ¿no es cierto? Es decir, y creo que en la medida que tú das certezas, más bien de que tu justicia y sobre todo el tema penal, que es donde que entiendo es donde la carga mayor procesal está más ahí en Bolivia, entonces creo que ahí más bien puedes un poco, tienes una ventana de oportunidad para poder generar otro tipo de sinergia que no termine, digamos, en muertes, como coincido lo que decía el Iván, ¿no? Por lo que ha pasado, pues el tema de politización de la justicia es crítico en el país. O sea, el tema de cómo interviene la justicia y cómo se relaciona con la política tiene que de una vez empezar a separarse. Ya no estamos en un momento en la evolución del país que estas peleas de adversarios se vuelvan peleas de enemigos. Creo que nadie lo va a tolerar ya en el país. Ya hemos llegado a un nivel de madurez importante. Te diría que el tema vital para que haya justicia, yo lo digo siempre, el código del sistema penal era uno de los mejores, ha quedado abrogado. Con toda la crisis que tenemos, con todos los problemas que has relatado, nos hemos dado el lujo los bolivianos de decir este código no sirve, a la basura, vamos a comenzar de cero. Creo que esto nos debe llamar a una profunda reflexión sobre el rol del Ministerio Público en los próximos años, el titular de la acción penal. El titular de la acción penal tiene que tener un mandato muy claro de entender qué es detención preventiva, bajarte de esos 18.000 privados de libertad y volver a los 5.000 que siempre ha tenido Bolivia, que es lo normal para nuestro país. No tiene sentido que el perfil del detenido preventivo sea el tipo pobre que no ha tenido abogado cuando tenemos otras preocupaciones en el país. No tiene sentido que el país no tenga un solo condenado por delitos ambientales, que no manejemos narcotráfico, que tengamos grandes peces gordos de narcotráfico y las cárceles llenas de microtraficantes o consumidores. Pero ahora va a haber un decreto, algo así, es que se está elaborando para tratar de hablar estos pequeños puntos que sí se pueden avanzar, menos fáciles. Sabíamos que habían tres temas duros, pero eso yo lo entiendo. ¿Cómo vamos a avanzar en algo que teníamos como esta reforma del Código Penal? Yo creo que el próximo fiscal general tiene que cargar en sus espaldas toda la reforma penal, porque el sistema político ya ha perdido credibilidad. Si tú le dices al país, vamos a aprobar el nuevo Código de Sistema Penal, el nuevo Código de Sistema Penal, vas a tener la misma movilización que antes. Y creo que... Pero ahí pongo sobre la mesa el otro tema, reforma policial. Solo vamos a seguir con este tema que parece más fácil, mientras que los teóricos, la experiencia histórica te dicen son de los tres sistemas de administración de justicia que tienen que ir de la mano. Hemos tratado de avanzar en el sistema penal y venía de la policía en esas sesiones que habían en diputados, pero ahora avanzamos un poco con los parches que hemos dicho. Ahora tú dices que el nuevo fiscal general... Esperamos tener tal vez un nuevo debate hacia el futuro. Lo has planteado en términos muy claros. La decisión del próximo fiscal general es si sigue este modelo canadiense o el modelo más eurocéntrico de tener el Ministerio Público sobre la policía. Yo me inclino más por el modelo canadiense. Yo creo que tenemos que dividir aguas entre policía y fiscalía, tener una muy buena relación entre el Ministerio de Gobierno y el próximo fiscal general, pero lo más importante en todo esto que has planteado, estas reformas pasan por entender como sociedad qué justicia queremos. Si tú tienes todas las máquinas de hemodiálisis, no logras nada. Si logras que la gente en el país entienda la conciencia de comer sano y de no llenarte de bebidas azucaradas, es otro cambio. Lo mismo que ha pasado con fumar. No hace falta tener todo el combate contra el cáncer de pulmón. Había que dar un mensaje. Lo mismo en la justicia. El momento que tenemos un discurso ético diferente, con una fiscalía o con un ministerio público que entienda que jamás va a cometer una injusticia y que su palabra empeñada va a servir para resolver problemas, creo que vamos a empezar a cambiar como sociedad. Por eso te digo que este proceso que viene, policía de acuerdo, hay temas de fondo, pero es un tema de imagen y de personas. Creo que si no logramos que se construya una nueva justicia desde un cambio generacional, no vamos a lograr mucho en estos años que vienen. Y probablemente nuestro éxito económico y nuestra victoria en la Haya, si la tenemos, no la podamos capitalizar. Es un momento de inflexión muy duro. Una generación se está jubilando y creo que tenemos que entrar con nuevas ideas a empezar a cambiar el país. Marcelo, ¿qué opinas? No, yo creo que es ya realmente para un debate mucho más grande, programas específicos en todo caso sobre la policía, programas específicos sobre el tema de las Fuerzas Armadas, incluso hasta eso, ¿no? Sí. Sí, la verdad que hemos querido abarcar muchos, son tres segmentos, cada uno bien corto. Estaba la coyuntura con estos temas que no hemos querido dejar, pero claro, en las siguientes semanas los vamos a tocar. Les damos gracias por habernos seguido, los esperamos en un siguiente programa.